gobierno muestra unos números que son cifras astronómicas. Todo el mundo dice, wow, 1 billón, 2 billones, 4 billones. Eso es muchísimo dinero. Pero es que la salud también, en salud se invierte en una cantidad de recursos enormes. Entonces, cuando hay una diferencia de un 10%, de un 15% o de un 20%, pues esa cantidad de recursos es muy grande también. Entonces, una cosa es que se transfieran, otra cosa es que alcance. Igual lo dice la ADRES. La ADRES transfiere religiosamente la UPC todos los meses y las EPS saben que esa plata llega religiosamente. Pues sí, pero no alcanza. Si no alcanza, entonces el gobierno, ¿qué se gana con decir que la han pagado? Como decía el presidente Petro en el último Consejo de Ministros. Esa deuda es de las EPS, esa deuda no es del gobierno porque nosotros ya les pagamos la UPC. El mismo cuento del papá que le echa la culpa a la mamá de los niños que porque no tiene la deuda en el colegio. Exactamente el mismo cuento. Entonces lo que dice el presidente Petro, que busca enemigos, no sé si reales o reales, dice, ¿por qué los Char están manejando Audiofarma? ¿Cómo se llama? Sí, Audiofarma. Audiofarma. ¿Por qué está concentrado la distribución de estos productos farmacéuticos, creo que en 2 o 3? ¿Cómo funciona eso? ¿Audiofarma qué es? Es una empresa que está comprando productos farmacéuticos y estos productos se los entrega a las EPS. Sí, no, lo de los Char con Audiofarma no, es otro grupo. Ellos tienen otro grupo de otro gestor farmacéutico que no es Audiofarma. Audiofarma su origen es en el eje cafetero. Okay. Pero bueno, el tema de los gestores farmacéuticos es un tema bien interesante. Lo voy a explicar en general desde la organización industrial. Cuando ustedes saben que las cadenas productivas, a medida que van madurando, se van creando pequeños eslabones dentro de esa cadena que son industrias en sí mismas, ¿cierto? Entonces hay una industria de, qué sé yo, en la industria aeronáutica, ¿cierto? Hay un eslabón de la cadena que son los combustibles, ahora otro eslabón de la cadena que son el catering para los aviones, ahora otro eslabón que son las agencias de viajes que reservan los tiquetes y los venden. Entonces, a medida que las cadenas productivas van evolucionando, se van generando eslabones en la cadena mucho más menuditos alrededor de negocios y de pedacitos cada vez más detalladitos. Y de los gestores farmacéuticos es uno de esos fenómenos que no ha ocurrido en otros países de la región, entre otras cosas. Nosotros en Colombia tenemos esa evolución porque ha habido un desarrollo y una innovación muy interesante desde lo privado. Y hace 30 años, por ejemplo, pues había distribuidores que le vendían a los hospitales, le vendían a las clínicas y ya, cada clínica entregaba y cada centro médico entregaba. En esa necesidad de acumular las ventas de varios prestadores, de varias clínicas chiquitas o de varios prestadores chiquitos, en esa necesidad de manejar esa logística de la distribución y de entregarle al paciente el medicamento que es y no entregarle otro, o evitar que el paciente vaya a otra farmacia y reclame otro medicamento, empiezan a emerger una nueva figura que en su momento se llamó operadores logísticos, y hoy en día ya hay una gran figura que se llama gestores farmacéuticos que cobija varios tipos de organizaciones. Y estas organizaciones empiezan a ocupar un eslabón propio dentro de la cadena productiva, que genera muchas eficiencias, porque compran a escala, porque tienen grandes economías de escala en la distribución, en la logística, en el almacenamiento, en la gestión de inventarios, en la entrega final al paciente, en el control para que no se la roben. Hay una cantidad enorme de detalles en esa logística que son en la que ellos son expertos, ¿sí? Entonces, cuando se ubican en ese eslabón de la cadena, entonces las compañías farmacéuticas ya no le venden a la cliniquita por allí, al consultorio por allá, al doctor por allí, a la farmacia de allí, sino que le venden al operador logístico o al gestor farmacéutico en general. Y ese gestor farmacéutico se encarga de hacer toda la gestión logística de esos productos en la cadena. Entonces, por eso son tan importantes. Las EPS, por ejemplo, las EPS, a menos que tengan hospitales o clínicas propias, las EPS no pueden estar comprando medicamentos para el Pablo Tobón Uribe y medicamentos para el Hospital San Vicente o medicamentos para la Clínica Las Vegas o Las Américas. No, la EPS hace un contrato y dice, en la red ambulatoria, digamos, de Viva 1A o de Virrey Solís, ellos que compren sus medicamentos. Entonces ahí entra el operador logístico y dice, yo compro los medicamentos y yo distribuyo. Es un eslabón dentro de la cadena que desempeña una función muy importante para optimizar y hacer mucho más eficiente ese proceso. Claro, y por eso vimos esa fotografía que mostró el presidente Petro de un gran inventario
Claro, es que estos operadores logísticos saben cuáles son las estadísticas y los promedios de compra, se surten y lo más importante, ellos no tienen eso para que se le venza. O sea, esta gente quisiera que esto rotara rápidamente, pero si lo pongo a entregarlo, sí que con facturas que me están debiendo, creo que por encima de los 120, 160 días, ahí es cuando ya no puedo despachar más. ¿Estoy equivocado en este análisis? Oh, así es, Nacho. Es todo un negocio de logística, de gestión de inventarios. Obviamente, tener un inventario ahí quieto 100, 120 días, pues es un costo demasiado grande. Los operadores logísticos aprenden a manejar esa rotación de los inventarios para que sea el mínimo posible, pero eso es solo uno de los aspectos. Son muchísimos aspectos muy complicados que la gente no los ve. La gente simplemente va a su dispensario, muestra la fórmula de la EPS, se la entregan y se va para su casa, o a veces inclusive se lo llevan a la casa. Entonces la gente no sabe todo lo que hay del mostrador para adentro. Eso es toda una industria supremamente compleja y sofisticada, y pues la intención del gobierno, como lo manifestó en este último Consejo de Ministros, de acabar con los operadores logísticos que porque ganan mucha plata, pues es una torpeza absolutamente, o sea, traída a los cabellos. Lo puedo decir con toda certeza, porque si bien en algunos medicamentos puede que tengan unos márgenes altos, lo cual se explica por muchas razones que no necesariamente son corrupción, pues también tienen una cantidad de medicamentos en los que los márgenes son muy pequeños, otros en los que inclusive pierden. Entonces esa capacidad de dispersar riesgos entre unos medicamentos que no dan nada de margen pero hay que entregarlos, versus otros que generan los márgenes suficientes para operar de manera rentable el negocio, pues de eso se trata. Es lo mismo que cualquier empresa que tiene un portafolio de productos. Hay unos que son muy poco rentables y unos que son muy rentables, y entre esa mezcla generan pues el retorno sobre la inversión que quiere el inversionista. Aquí es igual. Hombre, que es que son medicamentos y que es que la vida es sagrada. Dejémonos de demagogias. Esto es una cosa que tiene que ser eficiente, que tiene que entregar los medicamentos con la mejor oportunidad de completitud posible al menor costo posible. Y el hecho de que sean 130 y tantos operadores logísticos en el país y solo haya 5 o 6 más grandes, eso no quiere decir otra cosa que es que en este negocio hay grandes economías de escala que permiten que aquellos que logran esos grandes volúmenes de compra, pues son los que logran las mayores eficiencias, y por eso tienden a crecer y incluso a crecer orgánicamente o a crecer de manera inorgánica, porque pues las economías de escala aquí son muy importantes. Entonces por eso no debe sorprender que estén concentrados, ¿sí? Doctor Ramón, si le entiendo bien y le entiende uno al gobierno nacional, el gobierno considera que los gestores son unos intermediarios en la cadena, y considera que si acaba con ese intermediario, pues alcanzan los recursos. ¿El sistema podría funcionar sin ese intermediario? No, eso no es cierto. Además, el llamarlos intermediarios, pues, ¿cuál es el problema? El problema del intermediario, o sea, el que está entre un eslabón y otro de la cadena, no es que sea intermediario, sino que no agregue valor. Si ese intermediario agrega valor, genera más beneficio que si no estuviera, pues es una razón para existir, y eso le da su razón de ser a todas las cadenas productivas que existen en todos los mercados, en todas las economías del mundo, ¿sí? Así como el que distribuye camisas y el que las vende, pues hay muchos intermediarios ahí también, pero ninguno de ellos ha dicho, es que hay muchos intermediarios, quitémoslos. No, pues existe por alguna razón, porque generan valor, porque le generan ahorros al de arriba y al de abajo, y hacen la cadena más eficiente. Entonces, el hecho de que sean intermediarios per se no tiene nada de malo. Lo que tendría de malo es que no agregaran valor, o que extrajeran rentas del sistema y no las transfirieran hacia abajo en la cadena, por decir algo. Obtienen un descuento maravilloso en una negociación enorme, y ese descuento no lo transfieren a la cadena, hacia el eslabón siguiente, que sería la EPS, o que sería el hospital o la clínica. Pero cuando hay varios competidores, cuando yo tengo 2, 3, 5 operadores logísticos, o los otros 100 que están en mercados chiquitos, en otros departamentos más, digamos, son más pequeñitos, pues esa competencia entre ellos los lleva a que esos descuentos o esas rentas que pudieran ser capturadas y sacadas, pues las tenga que transferir hacia abajo vía menores precios. Entonces, ahí hay una competencia, no voy a decir que es una competencia perfecta, pero hay una posibilidad de que si un operador logístico está manteniendo precios artificialmente altos y no transfiere hacia abajo de la cadena esos descuentos,
pues llega otro y le dice, venga, yo le hago eso más barato, yo le puedo conseguir esos medicamentos más baratos, se lo distribuyo mejor. Y la EPS dice, bueno, pues voy con usted entonces porque eso me ayuda a ahorrarme 3 pesitos de los 100 que me da el gobierno, o 1 pesito. Cualquier centavito es muy, muy importante allí. Entonces yo creo que esa competencia entre operadores logísticos para ayudarle a la EPS a controlar el gasto es sumamente fuerte y es la que lleva precisamente a que esos operadores estén todo el tiempo tratando de quitarle el negocio al otro para ahorrarle ese centavito a la EPS. Doctor Abel, mire, compartía, y yo le quiero pedir de pronto a nuestros compañeros en el máster si tenemos esa denuncia por ahí, compartía el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X una denuncia sobre medicamentos. Una denuncia que en sí misma es muy llamativa, pues porque ha sido una queja constante, sobre todo desde que él se ha puesto como, digámoslo, a la cabeza de esta clase de temas. Y es alguien que va a reclamar uno de sus medicamentos y ella dice, me están diciendo que no hay, pero en el stand hay 15 cajas de ese medicamento y no me lo quieren suministrar. Explicaba una invitada que ya tuvimos aquí en el programa, Hanna Escobar, conocida como Miss Melindres, que ha estudiado este tema, que eso es por el decreto 677 de 1995, en el que se establece que los medicamentos que están por canal comercial no pueden ser entregados por canal institucional. Yo le hago la pregunta con esos tecnicismos para que usted nos explique, porque si la gente va a un dispensario y ve su medicamento ahí, no se lo pueden entregar o le dicen que no hay. ¿Cuál es esa diferencia entre canal institucional y canal comercial? El canal institucional, es decir, si yo soy una farmacéutica y produzco medicamentos, para que mis medicamentos les lleguen a los pacientes, yo tengo 2 formas de hacerlo, a través del canal institucional y a través del canal comercial. El canal institucional es cuando yo, farmacéutica, le vendo al hospital, a la EPS, al operador logístico, y ellos a su vez allá le entregan sus medicamentos al paciente, o cuando está hospitalizado, o cuando está por consulta externa o ambulatorio. Ese es el canal institucional. El canal comercial es que yo, farmacéutica, le vendo directamente a las farmacias, a la farmacia de barrio, a la cadena de farmacias, para que ellas le vendan directamente a los pacientes. Ese es el canal comercial. Entonces, esos 2 canales están separados, claro, lo que va por el canal institucional no se puede vender en el canal comercial y al revés. Entonces, el problema yo creo que no es tanto el problema es que cuando el paciente va a una farmacia de Cafam, por decir algo, o con subsidio, que tienen farmacias al público, común y corriente, y pide un medicamento por la EPS, y él le dice que no hay ese medicamento, pero al lado ve que sí lo están vendiendo en la farmacia, que si yo lo pago de mi bolsillo me lo pueden vender. Entonces la gente se pone, obviamente se exaspera por eso, porque dice, ¿cómo así que la EPS no me lo entrega, pero usted sí lo tiene aquí? O sea que el problema no es que no haya. Desde luego que el problema es que no es que no haya. Como le decía, el problema no es de desabastecimiento, el problema es de desfinanciamiento. Es decir, el gestor farmacéutico dice, yo aquí sí tengo el medicamento, pero la EPS a la que usted está afiliado me debe yo no sé cuántos miles de millones de pesos y me dieron la orden de que no le despachara hasta que no paguen. Pero aquí sí están los medicamentos para el de Sura, aquí están los medicamentos para el de la otra EPS, porque ellos sí me están pagando. Eso es una situación que el común de la gente puede no entenderla, porque en el frente, ahí en el mostrador le dicen que no hay, pero él sí lo ve allá atrás en los anaqueles. Pero lo que pasa es que no le están pagando. Entonces es como si yo llegara a la tienda del barrio y yo debo 3 meses y no he abonado nada a mi deuda y llego a pedir una libra de arroz y no me la venden, que porque no he pagado, y yo estoy viendo la libra de arroz ahí en el anaquel y le digo, pero ¿cómo así que no me la va a vender si ahí la tiene? Pues sí, entender lo que me dice, pues porque no has pagado, cuando pagues con mucho gusto te lo vendo. Es más o menos esa la situación, por eso a la gente le exaspera mucho ver que el medicamento sí está allí y que no se lo entrega. Y sabe también, doctor Ramón, por qué la gente se molesta, porque es que al fin y al cabo la gente sí pagó, ¿sí me hago entender? O sea, la gente sí hace su pago a la EPS, la gente sí hace su aporte, y a la gente no le pueden salir con ese discurso de que es que su EPS no ha pagado, no, él sí le pagó a la EPS. Entonces, yo no sé qué tanto usted me pueda resolver esa inquietud, pero en ese orden de ideas, el usuario paga, no se le corresponde con el medicamento. ¿Qué tanto puede llegar a ondear una crisis de derechos de petición, de tutelas, de demandas, a complicar aún más los sistemas de salud que ya prácticamente están agonizando las EPS?
Bueno, el primer punto, usted tiene toda la razón. Si a mí ya me hicieron el descuento, pues ¿cómo así que no me van a prestar el servicio? Ese ha sido un problema de toda la vida. Pero detrás de todo esto es que cuando yo hago mi contribución al sistema de salud, cuando me hacen el descuento de la nómina, no es que yo esté pagando por mis medicamentos ni por mi tratamiento, no, yo estoy contribuyendo a una gran vaca, digámoslo así, a un gran fondo con el que se financia la salud de todos los colombianos. Ese gran fondo, que es la ADRES, es donde se recoge la plata para toda la salud de los colombianos. Yo puede que no gaste nada en este año o en los años anteriores porque nunca me enfermo, pero hay gente que se gasta 30, 50, 100 millones al mes en un tratamiento. Hay tratamientos de 600, de 1.000 millones al año. Jamás en su vida tendrían con qué pagarlos con los aportes que hacen de impuestos a la nómina. Entonces, la conexión que hace la gente entre a mí me descontaron para la EPS el mes pasado, ¿por qué no me dan mi medicamento? Desafortunadamente es una conexión que no se puede hacer así, porque uno no paga por la atención de uno paga para una gran vaca que es de donde se financia la atención de todos. El problema es que de esa gran vaca, la plata que se entrega a la EPS por cada afiliado es insuficiente. Ahí es donde está el problema. ¿Sí? Bueno. Perdón, la segunda parte de su pregunta, que era la de la crisis de las tutelas y las quejas, pues es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo. O sea, tutelas siempre ha habido, y es más, este mismo gobierno, cuando estaban en campaña, su gran caballito de batalla para darle garrote al gobierno anterior y para ganarse las elecciones era que el sistema de salud era una porquería porque tenían miles y cientos de miles de tutelas y casi millones de quejas y reclamos. Pues bueno, llegaron dizque a resolver el problema y en este momento las tutelas son mucho más de las que ellos heredaron y mucho más quejas y reclamos, como bien lo señaló la Defensoría del Pueblo hace unos días, antier, donde decía que las quejas y reclamos se han incrementado un 75% en los últimos 2 años. Este era el gobierno que iba a resolver ese problema y miren en lo que nos puso. Lo que sí es cierto con lo que usted nos está contando es que esto se va a seguir recrudeciendo, se vuelve sin duda, un problema de tamaño mayor para este Estado. Y ahí es cuando uno no ve lo que vimos la otra vez, con el estallido social. Esto está para que ya empecemos a ver un problema grandísimo frente a una incompetencia que tiene el presente gobierno. Porque esto en los gobiernos pasados se veía, pero no en estas dimensiones. Pero Nacho, José se lo dijo en un programa. Bolívar los mandó a vacaciones. Los tienen en vacaciones. Y Nacho, mire, esto es un gran dolor de cabeza y no hay medicamentos para el dolor de cabeza. Doctor Ramón Abel Castaño, gracias por habernos acompañado y callado la boca, porque esto se va a volver en un problema y cada vez vemos gente más molesta, y ya no son 2 o 3, y ya no es en una sola parte del país. En todo el país estamos viendo la molestia. ¿Cuánto podrá contener el gobierno esto? ¿Será que va a optar por hacer ir y allanar estos lugares para repartir las drogas y allánenlos? Y después usted cree que los laboratorios le van a vender. No, usted soluciona el problema de un día, pero no lo va a solucionar. Gravísimo. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor. Muchas gracias a ustedes. Una feliz tarde.